Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, 8:45, momento de las noticias. Mi nombre es Juan Carlos Sandoval y le presento nuestros titulares. Banco Industrial, siempre de tu lado, presenta los titulares. Presidente deberá presentarse el jueves a las 10 de la mañana ante la comisión pesquisidora que conoce su proceso de antejuicio. Juzgado tercero del ramo civil ordena el cierre por 15 días de la empresa Repsa, supuesta causante de la muerte de miles de peces en el río La Pasión. Una vez más, médicos del Hospital San Juan de Dios restringen atención a los pacientes por falta de insumos médicos. En el caso Primavera, madres quienes robaron a sus hijos y los dieron en adopción ilegal esperan sentencia justa del Tribunal B de mayor riesgo. En Estados Unidos, organizaciones que trabajan con migrantes en Ohio denuncian abusos por parte de la patrulla fronteriza. Banco Industrial, siempre de tu lado, presentó los titulares. Comencemos con las noticias. Otto Fernando Pérez Molina tiene una cita el próximo jueves a las 10 de la mañana con la comisión pesquisidora que sigue su caso en el Congreso de la República por antejuicio. El presidente Otto Pérez Molina ya tiene día y hora para comparecer ante la comisión pesquisidora del Congreso. Con 4 de 5 votos, los diputados acordaron citar a Pérez Molina el jueves 18 de junio por la mañana a que declare a su favor ante la comisión. Los que estén de acuerdo para el día jueves a las 10 de la mañana que se sirvan, por favor, mostrarlo con la señal acostumbrada. Habiendo mayoría, queda aprobada la citación del señor presidente para el día jueves a las 10 de la mañana. A la comisión asistió el parlamentario Amílcar Pop a ratificar la denuncia contra Pérez Molina. Procedo a ratificar en todos sus puntos y extremos la denuncia que presenté ante el Ministerio Público. En el caso 01074-2015-001115, mediante escuchas telefónicas presentadas por la Comisión Internacional contra la Impunidad, CICIG y la Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público, en audiencia de primera declaración de funcionarios, empleados públicos y personas particulares aprehendidas por estar sindicadas de cometer los delitos de asociación ilícita para el contrabando aduanero y caso especial de contrabando aduanero por participar en una estructura criminal denominada La Línea. En tanto, la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas envió un memorial a la comisión pesquisidora para indicar que ellos apoyarán al diputado Pop por las denuncias de amenazas contra el parlamentario. La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, ha anunciado que está llevando a cabo una investigación que podría implicar a algunos miembros del Congreso de la República. La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, investiga a miembros del Congreso de la República y podría presentar antejuicios en contra de algunos parlamentarios. También hay investigaciones que se refieren a miembros del Congreso de la República, efectivamente. Oportunamente estaremos, en la medida en que las investigaciones se vayan concretando, presentando los resultados a través de la instauración de los antejuicios correspondientes. Velázquez descartó cualquier tipo de indagación sobre el presidente Otto Pérez Molina. No hay en este momento ninguna investigación relacionada con el presidente. Hay un trámite de antejuicio, como ustedes saben. Esa es la situación actual. Las noticias nacionales son presentadas por Azúcar de Guatemala. Médicos del Hospital San Juan de Dios restringen la atención a los pacientes por falta de insumos. Una vez más, los médicos del Hospital San Juan de Dios restringen la atención médica a los pacientes. Los galenos anuncian que únicamente atenderán emergencias de vida o muerte, por lo que se declaran en alerta amarilla. No hay cirugías electivas. Los pacientes hospitalizados serán tratados de acuerdo a nuestra capacidad o serán referidos
a otras instituciones. Se atienden las emergencias que provoquen riesgo de muerte. Los demás pacientes serán referidos a Hospital Roosevelt. Y por lo tanto, se está coordinado con los bomberos, tanto municipales como voluntarios, que solo van a ser atendidas las emergencias que vengan con sirena abierta. Según Cáceres, nuevamente la falta de alimentos y de presupuesto es lo que lleva a tomar estas acciones. Los galenos aseguran que necesitan más de 100 millones de quetzales únicamente para funcionamiento del nosocomio. Solicitamos la ampliación del presupuesto necesario para el adecuado funcionamiento del hospital y que el hospital esté abarcado hasta prácticamente todo el año 2015. Lo que nosotros estamos buscando con este movimiento es el pago de la deuda 2013-2014. Según Cáceres, solo para el cuatrimestre del año necesitarían al menos 120 millones de quetzales. De contarle que un paciente del Hospital San Juan de Dios, pues él ahí lo ve, está denunciado que efectivamente hay un desabastecimiento de material quirúrgico y también de medicinas en ese centro hospitalario. Además, clama por la vida de su esposa, una mujer de 37 años, dice él. Mi esposa necesita ese catéter, hay que cambiárselo, se lo van cambiando 2 veces. Los médicos tuvieron que ir a buscar a otro lado ese catéter porque cuesta más de 2.800 quetzales. ¿Cómo es posible que el señor ministro diga que está abastecido el hospital el 80%? Esa es una burla, eso es burlarse, porque ni siquiera guantes ni mascarillas hay en neurocirugía. Ahí hay pacientes que no bajan a sala de operación por no haber insumos acá en el hospital. Nosotros llevamos 4 meses acá en el hospital. Mi esposa esperó 2 meses primero para que la bajaran a sala de operación con un tumor reventado en su cerebro. Hoy por ella el líquido encefalorraquídeo se le jugó, perdió la conciencia, tiene 37 años. Le pedimos por favor al señor ministro que se ponga la mano en la conciencia y que abastezca este hospital, o todos los hospitales, porque no solo lo necesita mi esposa, hay muchos niños en la pediatría. Si a una persona acá le hace falta un antibiótico, esa persona se muere. A mí no me importa que a mí me eche el gobierno donde yo trabajo en el Ministerio de Cultura y Deportes y me despidieron estando suspendido por el ICS, cuando yo anuncié eso el día que hablé con el diputado. Las noticias nacionales fueron presentadas por Azúcar de Guatemala. Pausa, al regresar más noticias, quédese con nosotros a las 8:45. En McDonald's, disfrute la deliciosa queso burguesa a 10 quetzales. Doble a 20 quetzales. Estamos presentando a las 8:45. Sigamos con las noticias. Luego del ecocidio ocurrido en el río de la Pasión, Sayacchepetén, pues se han suspendido por 15 días por orden judicial las actividades de la empresa Repsa. El juzgado de tercera instancia penal otorgó un amparo al Ministerio de Ambiente para que la plantación de palma africana Repsa frene sus operaciones durante 15 días para que las autoridades supervisen las piletas de tratamiento, las cuales habrían provocado la contaminación del río La Pasión en Petén. Parte del procesamiento del fruto de la palma africana se extrae aceite. Con ese aceite pues queda cierta cantidad de materia orgánica que se desecha. Esta materia orgánica contiene aceite, grasas y bueno, fibra vegetal, pero eso se va a una fosa, a unas piletas de oxidación, se le llama porque se supone que deberían de circular y pues a través de un proceso de aireación pues las bacterias y microorganismos que hay en el agua descompondrían esta materia orgánica.
Esas piletas de oxidación, ese contenido orgánico fue el que se rebalsó. El ministro señaló que le solicitaron a la Universidad de San Carlos y a las universidades privadas para que les ayuden a investigar el impacto ambiental en el área. La sanción que se le puede imponer a Repsa es desde 5.000 hasta 100.000 quetzales. Sin embargo, el consuelo del ministro Óscar Medinilla es que la madre naturaleza le ayude con la lluvia para limpiar el río. Sí, ahorita hay que pedir a la madre naturaleza que su ayuda. Ahora realmente el agua que está lloviendo, la escorrentía natural que está ocurriendo en el área y el caudal también son ríos. Por eso nos llamó tanto la atención la magnitud, porque es un río sumamente caudaloso. Por su parte, autoridades del Consejo Nacional de Áreas Protegidas han comenzado el recuento de los daños del desastre ecológico ocurrido en el río La Pasión. Al momento se contabilizan más de 20 especies en peligro de extinción y decenas de kilómetros de peces muertos luego de la mortandad de peces registrada en el afluente. El CONAP también asegura que ya interpuso denuncia respectiva y que está a disposición del Ministerio Público para las investigaciones del caso. Podemos creer que el efecto visual de la mortandad de peces por lo menos llegó hasta 147 kilómetros del primer punto de inicio de la mortandad de peces, que fue a la altura de la aldea El Pato. A la altura de la aldea El Pato, hacia el área de San Juan Acul, que es una comunidad, tenemos ya hasta ahí el efecto y creemos que ahí se contuvo. ¿Se acuerda usted del llamado caso Primavera, aquel de adopciones ilegales? Pues las madres de esos niños que fueron dados ilegalmente en adopción exigen justicia. Para este miércoles, el Tribunal B de Mayor Riesgo dictará sentencia contra 9 personas acusadas por el robo y adopción ilegal de varios niños que se vendieron a parejas estadounidenses. Abogados, jueces y médicos están involucrados en esta estructura que actuaba bajo la agencia de adopciones Primavera. Un ejemplo es el de la niña Angeli Hernández, a quien se la robaron y la dieron a un matrimonio estadounidense. La niña en aquel entonces tenía 1 año, hoy ya tiene 10. La quiero mucho, la he amado y exijo que me la regresen, que la he buscado todos estos años y luchado para que me la regresen y no he podido lograrlo, y que voy a hacer todo lo posible para poder verla y tenerla a mi lado. A Olga López también le robaron a su hija Karen López, que hoy ya tiene más de 10 años. Pues la verdad es de que ese dolor nunca, nadie nos lo va a quitar. Ese fue un daño que hicieron en el cual no podemos vivir tranquilas. Este dolor para toda la vida. Solo es saber que nuestras hijas no van a poder regresar a nuestro lado. Ambas madres piden que la justicia sea justa. No, pues yo espero que las autoridades de aquí de Guatemala pues puedan darles una buena sentencia. Y así como nosotros vivimos atrapadas en ese dolor para toda la vida, así deberían de quedar toda esa gente que nos hizo este daño, porque no es justo que vayan a quedar con 3 años nada más, si a nosotros nos hicieron daño para toda la vida. Vamos con las noticias, y es que en el Quiché se logra la captura de un excomisario de la extinta Policía Nacional, a quien se le acusa de haber participado en el asesinato de la antropóloga Mirna Mac. Luego de una exhaustiva y minuciosa investigación del Ministerio Público, esta mañana fue detenido en la aldea El Carmen Chitatul de Santa Cruz del Quiché el excomisario de la extinta Policía Nacional, Martín Alejandro Mejía García, de 62 años, sindicado de ser el presunto coautor del crimen del detective José Mérida Escobar, quien realizaba las investigaciones de la muerte de la antropóloga Mirna Mac Chang en el año 1990. Me involucran en una cosa de que yo no entiendo, yo no sé y no puedo decir, pero realmente la investigación no fue efectiva, pienso yo, que uno tiene que decir la verdad, y a través de esta verdad se callen los responsables, pienso yo, de lo que me involucren, y espero que no crearon pruebas y no van a crear delincuentes también, porque eso es lo que en nuestro medio ahorita, eso es lo que están haciendo. Por eso que hay gente que está yendo a la cárcel inocentemente, y eso es lo que tenemos que ver. Para Canal Antigua, desde Quiché, Kevin Rodríguez.
encuentro con ustedes para comentarles cuál es el pronóstico del clima en la ciudad de Guatemala para mañana. Antes, vamos a ver la imagen satelital y saber cómo se comporta en todo el territorio guatemalteco. Continuamos con humedad en todo el territorio nacional, como nos muestra la imagen satelital. Lo que nos está afectando, pues, es este sistema de baja presión que se está acercando hacia el Golfo de México y está, pues, propiciando nublados parciales, tormentas eléctricas dispersas y también lluvias. Mañana en la ciudad de Guatemala se espera una mínima de 16 grados, una máxima de 27 grados centígrados. A las 6 de la mañana se alcanzan 17 grados, 12 del mediodía 24 grados, 6 de la tarde 22 grados centígrados. La humedad para mañana se prevé que sea de un 70%, con 20% de probabilidades de lluvia, y el viento viene del nor-noreste a una velocidad de 19 kilómetros por hora. Mañana el sol sale a las 5:33, se oculta a las 18:32 minutos. La fase lunar que tendremos para mañana, máximo creciente 1% full. Esto es todo lo que tengo para comentarles sobre el pronóstico del clima. Tengan ustedes feliz noche. Hasta aquí con las noticias, lo dejo con las entrevistas que esta noche están a cargo de Philip Chicola y Carmen Ortiz. Philip Chicola y Hugo Novales en el debate esta noche. Continúe con nosotros, estamos en Noticieros de Canal Antigua. Buenas noches, bienvenido a este segmento de entrevistas en martes a las 8:45, y el día de hoy tenemos para ustedes dos temas que han estado en la picota de la agenda noticiosa en los últimos días. Me acompaña el día de hoy mi colega Carmen Ortiz. Bienvenida, Carmen. Gracias, Felipe. Buenas noches. Compartir mesa contigo. Igualmente, gracias. Y para empezar, el primer tema de discusión y de análisis que les presentamos el día de hoy es, hemos visto cómo en los últimos días se ha producido una serie de desavenencias, de conflictos entre los médicos del Hospital General San Juan de Dios y las autoridades del Ministerio de Salud, aduciendo, o el conflicto en general se mueve en torno al problema de la falta de abastecimiento y la falta de recursos que vive el Hospital General San Juan de Dios y que hoy les imposibilita brindar un servicio de calidad a los pacientes de consulta externa. Para discutir este tema y las interioridades del conflicto, de las desavenencias y las causales de la problemática, nos acompaña el día de hoy Luis Enrique Monterroso. Él es ministro de Salud Pública y Asistencia Social. Luis Enrique, bienvenido, buenas noches. Y nos acompaña también el doctor Julio Figueroa. Él es el director del Hospital General San Juan de Dios. Doctor Figueroa, bienvenido. Carmen, te cedo la palabra. Buenas noches, bienvenidos. La primera pregunta sería: hace pocos días el presidente de la República anunciaba una transferencia de 500 millones para el Ministerio de Salud. Apenas el 15 de junio se anunció un traslado de 57 millones al Hospital General. ¿Cómo es posible que, habiéndose hecho ese traslado de fondos hace tan pocos días, el día de hoy se esté alegando porque no hay suficientes medicinas y se haya lanzado una alerta amarilla a la red hospitalaria? En principio hay que manejar los tiempos administrativos. Que en algún momento se dé el espacio presupuestario a un hospital no implica que la caja, en este caso el Ministerio de Finanzas Públicas, ya esté asignando el recurso. Hay que tener esa claridad del proceso que se está viviendo, porque en muchos casos se mencionan esos 500 millones que efectivamente van al sistema de salud. Pero estamos queriendo concentrar en un solo hospital la reacción y el resultado de todo el sistema de salud. Y no, 100 millones de esos 500 son para vacunas, 100 millones de esos son para proveedores, 118 en aproximado, 75 son para pago de trabajadores temporales. Y si hacemos una división de cada uno de los estratos en los que fue la inversión, se tiene la claridad de que el espacio y el recurso, porque en este caso es cuota, va a llegar. Pero en el momento en el que se dice al San Juan de Dios se le van a dar 57 millones, se le van a dar 7 adicionales, pero ya hoy puede empezar a operar con 15, se está hablando de que 15 son dinero para la acción, para pago rápido a proveedores, y los 57 son espacio que va a irse cubriendo paulatinamente. Entonces, para los televidentes es importante mencionarles que hay que vivir los tiempos administrativos y por eso es tan importante que los médicos conozcan este proceso. Doctor Figueroa, ¿cuáles son las demandas que están haciendo los médicos del hospital
¿Y en qué es lo que sienten que el ministerio no está cumpliendo o que no está trasladando los recursos? ¿Cuál es la percepción y las demandas que tienen ustedes al interno del nosocomio? Bueno, básicamente son los recursos para poder atender a los pacientes, ¿verdad? En ese sentido, como bien lo decía el ministro, hay un espacio presupuestario, ¿verdad? Pero no significa que se tenga el flujo de dinero en ese momento. Luego, contemplar que el Hospital General San Juan de Dios también tiene una deuda que está arrastrando desde el año pasado, que asciende a 133 millones y que en este momento se han pagado 87 millones. Quiere decir que aún persistimos con una deuda de 50 millones. Nosotros funcionamos aproximadamente con unos 30 millones mensuales. O sea, la asignación o la apertura presupuestaria de 50 millones no necesariamente va a suplir todas las necesidades. Pero ¿quién determina en este caso la priorización para el gasto? Es decir, si a usted le trasladan, por decir algo, esos 57 millones, ¿quién es el que va a determinar hacia dónde debería de ejecutarse ese dinero? En función justamente de esas prioridades. ¿A quién se le puede pagar primero? ¿A quién se le puede pagar después? ¿Cuánto dinero debe ir destinado para la compra de medicinas, etcétera? ¿Es en este caso la Junta Directiva del hospital o es el Ministerio de Salud? No, es una situación conjunta, ¿me entienden? En este momento que es de déficit, digamos, de flujo de capital para poder trabajar, es una decisión conjunta. El Ministerio define algunas prioridades y nosotros definimos las prioridades que sentimos dentro del hospital. Pero otra vez, estar hablando de priorizaciones en una institución en la que se está tratando vidas, debe hacerse muy cuidadoso, ¿me entiende? Es decir, pareciera que algunos insumos no son de importancia, pero todos los insumos tienen una importancia. Por decirle algo, a lo mejor ustedes consideran que el jabón de las manos no es importante, pero eso nos genera una serie de complicaciones e infecciones nosocomiales. O sea, todo está concatenado. Todos los insumos son importantes. Entonces, hacer recortes en compras no es fácil. Y luego, priorizar a quién se le paga, me parece que también es una manera un poco injusta de asignar los pagos, pues. ¿Y está abastecido o no el Hospital San Juan de Dios desde la óptica del Ministerio? El Hospital San Juan de Dios en este momento, según nuestro recuento, tiene 60% de medicamentos y está en un rango de 61% de médico quirúrgico, en donde estaba realmente muy bajo era en laboratorio. Ya el 60% nos habla de una situación muy preocupante. ¿Y entonces por qué el paro? En este caso, la pregunta es precisamente por qué la consulta externa que afecta a los guatemaltecos, porque no había razón de cerrar la consulta externa como una medida de presión al ministerio, y hay que hacer la clarificación. Este es un asunto que involucra al Ministerio de Finanzas Públicas, al Ministerio de Salud Pública, pero que involucra también a todo el gobierno de Guatemala, porque estamos hablando de un factor de gobernabilidad. Si se cierra la consulta externa, al que se está afectando es al poblador que mañana paga su pasaje y viene esperando ser atendido al Hospital San Juan de Dios. No van a afectar a las entidades del ministerio mismo, sino que van a afectar a la ciudadanía. Y por eso no entendemos por qué es que se está dando esta situación. Más aún cuando hay que hacer una revisión a lo interno del San Juan de Dios, y es oportuno mencionar que hay procesos administrativos, que salve la aclaración que el doctor es de reciente ingreso al hospital, pero que en etapas previas fueron dejando una herencia de endeudamiento de 133 millones. O es decir, pongamos limpia la mesa y nos entregan los 120 millones, porque es que de hecho están pidiendo 120 millones mensuales. Eso en cualquier extremo es inaudito, porque realmente estamos conscientes de la necesidad que se tiene, pero medimos producción. ¿Cuántos pacientes se atienden en la consulta externa? ¿Cuántas emergencias? ¿Cuántas cirugías? Y hemos hecho comparativos de precios, de cómo cuesta una intervención quirúrgica o una emergencia o un egreso, y llegamos a la conclusión de cierto monto que debe de existir. Pero ¿eso de qué habla? De control. ¿Qué estamos haciendo? Poniendo orden a lo interno del Hospital San Juan de Dios, y el doctor Julio Figueroa ha ayudado, nos ha ayudado también la Junta Directiva, pero hay algunas personas internamente en el hospital, pocas personas que están en ese malestar constante de ver de qué manera exigen, y cabe la salvedad de que están diciendo, paguen a proveedores. Ahora resulta que algunos médicos, pocos, no voy a marcar a todos los médicos, algunos médicos se están convirtiendo en gestores de pago a los proveedores. Ellos deberían de pedir insumo, no pago a los proveedores. ¿Qué tipo de intereses cree usted que está detrás de esto? Yo no me quiero atrever a hacer afirmaciones. Lo que sí puedo decir es que el médico, y es lo que vamos a hacer justamente con un acuerdo ministerial que se emitió, vamos a apoyar para que tenga insumos, para que tenga existencia, y por citarles un ejemplo, en el laboratorio, fuimos a hacer la verificación de quiénes eran los que abastecían. No voy a decir casas comerciales,
pero una de esas casas comerciales, el hospital le debía 7 millones de quetzales y en general el ministerio le debía 14. Le dijimos, vamos a hacer el pago de otros hospitales y usted empieza a abastecer, y dijeron sí. Y empezaron a abastecer la red de los otros 43 hospitales. Cuando llegamos a San Juan de Dios, ¿y por qué no abasteció usted a San Juan de Dios? No habíamos quedado. Y dice, pero es que mire, tengo 4 meses de que no me dan orden de compra. Yo no lo puedo abastecer. Entonces yo, el viernes pasado, cuando vimos esa situación, solicitamos al proveedor que empezara a meter el producto, y en algún momento el jefe de bodega no lo quería recibir. Decía, no, yo no recibo ese producto precisamente porque saber por qué vino. Porque el paciente lo necesita. Porque tenemos que estar primando la situación. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que hay descontrol interno y hay proveedores que dicen, ya no quiero darle al San Juan de Dios. ¿Por qué? Porque no sé si me va a pagar. En consecuencia, tenemos que asumir un rol que no deberíamos, porque la figura del ministro no debe estar involucrada. En este caso, el rol correspondería al doctor. ¿Qué pasa, doctor, con eso, que no pone orden? Y a nivel de los contratos, yo no sé qué tanto ha hecho el San Juan de Dios en este caso, tanto por controlar un tema que es bastante frecuente en las instituciones públicas, y es el pago de comisiones para que se le pueda pagar a algunos proveedores en detrimento de otros. Y otra cuestión, ¿qué ha hecho el Hospital San Juan de Dios para controlar el robo hormiga? Porque aquí no estamos hablando únicamente de cierto grupo de personal. Aparentemente, y por noticias que se dejaban conocer hace unos meses, parecía que prácticamente todo el personal, si no buena parte de él, podría estar facilitando de alguna manera el robo hormiga, hasta con los alimentos. ¿Qué se ha hecho? Sí, mire, contestando su primera pregunta, ¿verdad?, en relación a los procesos, ¿verdad?, de pagos o de solicitudes es cierto, probablemente algunos, esta casa comercial en particular, la que da los insumos para laboratorio, no había ido a recoger sus órdenes de compra, ¿verdad? No las había ido a recoger. Si están mencionando el monto de la deuda, ¿verdad?, es un poco difícil que también se puedan ellos poner a vender cuando se tiene una deuda alta. Y el día de que no se permitió, digamos, que no entraran los insumos, no fue que no se permitió. Lo que pasa es que en el hospital hay procedimientos establecidos para poderle dar ingreso a los insumos al almacén, porque si no, de otra manera se convierten en insumos que no se sabe la procedencia, después esos son hallazgos que pueden hacer al momento de generar auditorías. De hecho, sí se permitió que se entrara, pero fue una situación inicial de confusión. El tema del robo hormiga, ¿me entienden?, no es un tema que sea exclusivo del Hospital General San Juan de Dios. Ese es un tema de todas las instituciones, públicas y privadas. Ahora, ¿qué se ha hecho? ¿Me entiende? Prueba de que están ustedes teniendo evidencia de la situación es que se está actuando sobre ese tema. Ahora, es un tema muy complejo, muy complejo, ¿me entiende? Porque los niveles de realizar escrutinios para saber de dónde están saliendo los insumos no son fáciles, porque tenemos 55 servicios asistenciales internos dentro del hospital, servicios que están prestando atención a los procesos de encamamiento. Entonces hay que seguirle la huella a todos los insumos, ¿me entiende?, en toda esa cantidad de servicios dentro del hospital. No es fácil, es complejo, y eso es complejo en todos lados. Doctor Figueroa, hoy platicaba con un par de médicos del Hospital General y me decían que la sensación que hay a nivel de los médicos es que el Ministerio de Salud está castigando al hospital por ser un hospital que ha denunciado la falta de insumos o que ha denunciado algunas irregularidades en los procesos de compra. ¿Siente usted o tiene usted también esa percepción de que se le limitan los recursos al Hospital San Juan de Dios en comparación con otros hospitales del Ministerio? No, definitivamente no. ¿Me entiende? Yo creo que se ha hecho los esfuerzos, ¿me entiende? Es como decía el señor ministro hace un rato. Es decir, el problema es complejo y él lo adquirió también, al igual que lo estoy adquiriendo yo. Lo que se está tratando es de sacar, pero un momento de crisis nacional, ¿verdad?, en el que no hay dinero, ¿verdad? Entonces, obviamente sí, entiendo el tema ese de utilizar los recursos de una manera adecuada, pero cuando estamos hablando de vidas, dígame usted, ¿hacia dónde hacemos el recorte? Porque podrían hacerse recortes en otros niveles del Estado y no necesariamente al sistema de salud, porque estamos hablando de vidas, no estamos hablando de otras cosas. Entonces, yo creo que sí se ha hecho y no creo en general que sea el sentir
de los médicos que el ministro está generando algún problema hacia nosotros. Estamos claros que el problema es nacional, el problema es de una liquidez de Estado. El problema es que no hay dinero para poder paliar esas grandes necesidades del hospital. Y entiendo al ministro, porque él lo que está tratando de hacer también es ese poco dinero que tiene en manos, utilizarlo de la mejor manera. Sí que es una cuestión de eficiencia también del gasto y de controlar justamente ese robo hormiga del cual se había hablado permanentemente. Yo no sé si al final se instalaron las cámaras adentro del San Juan de Dios. Tenemos un éxito marcado, por ejemplo, en la cocina, donde se instalaron 16 cámaras, y esas 16 cámaras dieron como resultado, se triplicó, 360% nos está rindiendo el alimento. Además que tenemos la colaboración de las cocineras, que ahora nos informan cuando se está dando una situación anómala. Pero se acaba de denunciar nuevamente escasez en el área de alimentos. Hay que hacer la clarificación. Hay una bodega de transición, es una anaquel, una estantería que en las mañanas se llena y al final del día se vacía. Hoy pudieron nuevamente visitar las cámaras y abrimos las bodegas completamente para que vieran los refrigeradores, para que vieran cómo estaba el abastecimiento, y eso podemos dar la garantía de que ni un solo día se ha quedado un paciente sin comer y ni un solo día se va a quedar en el futuro, y justamente con el doctor Figueroa estamos coordinando al respecto. Pero el doctor decía algo importante. Aquí traigo notas del 2004, cuando se hablaba, y valga la expresión acá, cuando se hablaba de cómo el San Juan de Dios ya tenía una crisis, y aquí se hablaba y decía, con un muro perimetral están intentando frenar el robo hormiga. Aquí hay notas en donde se hace la clarificación en un día domingo del 2005, cómo era que desde hace mucho tiempo se tenían complicaciones en el San Juan de Dios y en la red hospitalaria. Pero estando en el análisis a profundidad, esta es una certificación de la Procuraduría de Derechos Humanos en 1990, en los años 90, en donde se dice que hay una violación del derecho a la salud del presidente de la República de aquel entonces, del ministro de Finanzas y del ministro de Salud. Es decir, esto es un problema que por muchísimos años ha estado impactando y que hoy estamos poniendo en consideración. Y cabe la aclaración de que hay que reconocer que los residentes, las enfermeras y algún grupo de buenos médicos están trabajando con mucho ahínco, pero un pequeño grupo de malos médicos está haciendo daño, y hay una gente administrativa, en el área administrativa financiera, que es silenciosa y que muchas veces se ríe de las confrontaciones que se están dando, porque los que realmente suscitan la complicación es un ámbito financiero administrativo que está haciendo las manos así cada vez que oye 60 millones más para acá y está pensando en cómo va a lograr. ¿Y la Contraloría qué dice eso? En este caso tenemos ya un proceso iniciado ante el Ministerio Público, en su momento lo daremos a conocer, y por ejemplo hallazgos como este, recientemente mandamos una auditoría de 3 semanas, 40 auditores a tiempo completo, y por citarles un ejemplo, es algo de lo que hemos querido comunicar al equipo de trabajo del San Juan de Dios, y se nos ha negado la oportunidad de compartir, pero entendemos que están molestos. Sabemos perfectamente lo que es estar frente a un paciente y no poder atenderlo. Menciono uno de 53 hallazgos que tenemos ya consolidados. 1.300 personas en el San Juan de Dios, tenemos que ubicarlas claramente, porque a la hora de hacer la verificación en el SICOIN tenemos una cantidad que va arriba de 3.499 personas que deberían estar a la hora de hacer la verificación y establecer control de roles. Estamos encontrando, por supuesto, a la hora de hacer la evaluación, 3.615, y hay algún análisis acá concreto en días de visita sorpresiva. ¿Qué nos está diciendo? Tenemos que trabajar en 1.353 personas que tienen que verificarse si se están llevando el recurso o si están degradando el presupuesto del Hospital San Juan de Dios, y eso afecta por supuesto el medicamento, y así como es hay 53 hallazgos más que se tienen que clarificar, porque es un trabajo en el que me encantaría presentárselo a la asamblea o a los representantes de la asamblea que en este momento salen vociferando más dinero, paguen a los proveedores, sin darse cuenta de que quizás estamos siendo utilizados por alguien más que tiene otros intereses. Ministro, hoy que hacía un poco la investigación para este tema, me topaba con dos versiones. Hay una versión que, y justo señalando un poco la hipótesis que usted presentaba, que hay fuentes de conflicto que se manejan en el mundo financiero. Pero por un lado me decían, es que el problema que se percibe en el hospital es que desde la dirección financiera del ministerio, particularmente me mencionaban a la licenciada Janet Salguero, ya vienen las asignaciones específicas de a qué rubro hay que pagar. Y la percepción que se genera dentro del hospital es que desde la dirección financiera se toman las decisiones a quién pagar y a quién no pagar. Pero al mismo tiempo, cuando consultaba a gente de la dirección financiera del ministerio, me decían, es que esto es que a nivel de finanzas del hospital, ellos buscan ser los que manejen con discrecionalidad el gasto. ¿A quién le creo? Les
Comento una experiencia. Los 15 millones de quetzales que hace unos días se le entregaron al Hospital San Juan de Dios de dinero cash que podían ellos pagar en el momento, el doctor no me dejará mentir, hubo un listado de proveedores que según nuestro criterio no eran productos estratégicos para el abastecimiento. Entonces, le metamos la cantidad de recursos que le metamos cuando discrecionalmente se maneja, pues fomenta descontrol, porque no lograron abrir una cuenta de un proveedor a partir de esos 15 millones que les entregamos, y eso se los dimos con libertad discrecional. En consecuencia, ¿qué es lo que estamos pidiendo? Que paguen oxígeno, por ejemplo. Productos del aire, valga la publicidad, productos del aire debe recibir su pago porque si no nos quedamos sin oxígeno. El que maneja los desechos sólidos debe de recibir su pago. El que maneja los antibióticos debe recibir su pago. Y eso es lo que ellos a veces aducen, es que nos está forzando a que nosotros hagamos pagos teledirigidos. Es que si lo dejan ustedes sin oxígeno en un hospital, va a tener una complicación. ¿Qué pasa con productos del aire? Hoy día nos ha contenido el abastecimiento y nos dice, mire, hay muchas facturas que no están regularizadas. Si usted no regulariza, ¿qué hospital? El San Juan de Dios. Si no lo regulariza, nos va a frenar el abastecimiento a todo el sistema de salud. Entonces tenemos que cuidarlo. Pero lo ideal sería que tuviéramos observación externa. Si nosotros lo que queremos es que se verifique cómo, utilizando la lógica de los insumos estratégicos que se requieren con urgencia, porque no me dejará mentir el doctor que hubo pagos de 1.3 millones de quetzales, 1.5 millones de quetzales de los 15 que les dimos, que se le dieron a proveedores que ya no abastecen. En consecuencia, ¿qué implica eso? Que el recurso se pudo haber utilizado para la prioridad, que en este caso es antibióticos, que antibióticos tenemos un vacío, que es antibióticos, pero no se previó eso. Y como él dice, es tan importante el jabón que lava las manos como el antibiótico que puede controlar la situación. Doctor Figueroa, usted que le toca administrar la unidad ejecutora, ¿siente que los recursos ya vienen amarrados desde el ministerio? ¿Le gustaría tener un poco más de margen de maniobra? Usted que está en la trinchera, ¿cómo ve el modelo de administración? ¿Cree que es obsoleto? ¿Cómo generar un balance entre las necesidades de ustedes en el hospital versus las directrices que del ministerio? Pero mire, esta es una situación coyuntural ahorita, ¿verdad? Que no es la frecuente. Definir usted a quién le va a pagar es otra actividad que no es sencilla. Claro, lo obvio sería que usted le pague al que más le provee, pero ¿eso es justo? Eso pregunto, ¿me entiende? Entonces, estar definiendo a quién se le paga, nosotros los criterios que utilizamos fue antigüedad de la deuda, el tipo de insumo, ¿verdad? Entonces, claro, ya lo decía el señor ministro desde un principio, hay prioridades, ellos tienen las prioridades que son de todo el espectro del sistema de salud. Claro, yo voy a ver las prioridades que a mí me competen, ¿me entiende? Probablemente no vamos a empatar en algunas, porque obviamente tal vez este proveedor le reparte a un montón, pero a nosotros no tanto. Entonces son criterios. Ahora, ¿qué veo yo? Usted me dice, ¿verdad? Si eso es lo correcto. Mire, lo correcto sería que al sistema de salud jamás se le recortaran sus presupuestos. Eso sería lo correcto. Y soy totalmente de acuerdo con el ministro que los recursos se administren de la mejor manera. Pero si estamos partiendo de que el sistema de salud de Guatemala tiene un 1.2 del PIB, cuando usted está viendo que en otros países, incluso de la América Latina, estamos por arriba de los 4, ya es de esperarse Ahora bien, aunque sea con recursos escasos que hay en los hospitales, en la red hospitalaria, hay que buscar soluciones. ¿Existe alguna solución? Sobre todo me preocupa por el hecho de que las finanzas del Estado van en picada. Y aun cuando el Ministerio de Finanzas ha dicho que una de sus prioridades va a ser el Ministerio de Salud, ¿hasta cuánto les da oxígeno o hasta cuánto prevén ustedes, hasta qué mes, si es que se puede citar algún mes, tienen recursos para poder operar tomando en cuenta esa crisis financiera del Estado? Hicimos ya una proyección y un cálculo financiero administrativo y hemos logrado cubrir a todos los trabajadores temporales hasta el mes de diciembre. Recuerden que tenemos que balancear pago a nuestro talento humano y también el pago de insumos y el pago a otros servicios. Ya logramos hacer un equilibrio y cuadramos hasta el mes de diciembre sin retraso, pagándole a cada uno de los trabajadores que colaboran con el ministerio. Igualmente hicimos un ajuste para verificar, para saldar toda la deuda 2013-2014 y establecer una orden de prioridad en pago más o menos de 180 millones mensuales para que los proveedores puedan concluir a final del año con una deuda legal de 250 millones, con lo que estaríamos cubriendo todo el sistema de salud. Ojo, ahí por eso la diferencia tan importante de lo que hablábamos al principio. Ya logramos equilibrar
en este caso, el espacio presupuestario que tiene el ministerio. Ahora falta verificar cómo está la recaudación para que llegue el pago efectivo del billete tras billete que se le va a entregar a la persona que por supuesto necesita trabajar y ganar su recurso, y al proveedor que también trabaja para eso. Entonces ya hicimos un plan, por primera vez me atrevo a decir con total solvencia que tenemos espacio suficiente para sacar este año para con pagar un cálculo personal y dar pagar insumos medicamentos a los hospitales. Sí, ojo, pero tiene que ser bien administrado el recurso. Tengo dos preguntas que vienen de redes y aquí me voy a meter en la jurisdicción de Juan Carlos. Pero por un lado, José pregunta, ¿cuándo se honrará el pago a los estudiantes de la Universidad de San Carlos por el EPS? Sí. Y hay otro comentario tipo pregunta que es, ¿por qué el Hospital Roosevelt no se queja? ¿No tienen esas mismas limitaciones? ¿O bueno, ya se había diferencia? quejado de que habían ejecutado casi el 90% de su presupuesto hace pocos meses. Claro, vamos por la primera. Inicialmente comentarles de que algo que se tenía como positivo, que fue ampliar 200 bolsas para los EPS, se convirtieron en una complicación porque teníamos 350 previas que ya se han podido ir cancelando, pero las 200 ameritaban un proceso para la generación de un acuerdo gubernativo, que tenía que ser evaluado en finanzas, ir a la Procuraduría General de la Nación, luego ir a la Secretaría General, regresar al Ministerio y entonces ser pagado. Esperamos que Finanzas ya aceleró el proceso, estaba en Finanzas atrancado, esperamos que eso se resuelva a finales de este mes o la primera quincena del próximo y entonces se les pague, porque recursos sí previmos, es buena la aclaración, recurso el Ministerio de Salud Pública, dado que es estupendo y hay que agradecer a los CPS que se van a meter a las comunidades más lejanas y trabajan, lo vimos con muy buenos ojos y dijimos 200 bolsas más de las 350 que ya existen, pero esas 200 tenían que ajustarse. Pregunta número 2, ¿por qué el Roosevelt no se ve en estas condiciones y ahorita está arriba del 85%? Primero porque hay un control interno que, insisto, no podemos culpabilizar al director actual, no podemos culpabilizar al previo, porque tenemos que ser conscientes de que es de larga data, pero sí hay que tomar en cuenta de que lo que estamos haciendo en este momento es poner orden y control en el San Juan de Dios, y lo que buscaríamos es que, por favor, colaboren y no me vean como el enemigo, porque el enemigo no soy yo, el enemigo está adentro de su entidad, en las áreas administrativas financieras, generándonos el conflicto para que se evidencie que es necesario meterle el dinero así, gastárselo así y luego en ese desorden aprovecharse. ¿Justifica o no el paro en conclusión? ¿Se justifica o no la alerta María y el paro en la atención de emergencia? La configuración de alerta María no es algo que competa emitirlo al ministerio en específico, menos con una situación como la que se está dando en este hospital. Lo importante en este aspecto es decir que si se pone orden en el Hospital General San Juan de Dios, la primera aspiración que tenemos es alcanzar el equilibrio que ya tiene el Hospital Roosevelt y el equilibrio que hay en otros hospitales. Tenemos 44 hospitales, y es importante para los que nos están viendo, los otros 43 hospitales en algunos casos tienen niveles de abastecimiento que van luchando, pero no se oyen esos escándalos tan numerosos. Y es que en esos hospitales no se está invirtiendo 1.5 millones diarios, es que administrar 1.5 millones de quetzales y decir de repente no tenemos jabón. Imagine cómo es de fuerte para una población que con sus impuestos paga esa situación, que digan no tenemos jabón cuando hay 1,5 millones de quetzales diarios disponibles para que se puedan utilizar. En consecuencia, primer factor que debemos de contemplar es que no hay una pugna entre el ministro y el San Juan de Dios, sino todo lo contrario, estamos buscando que se ordene la casa. Yo sé cómo está la situación, pero más que saber cómo está la situación, sé hacia dónde queremos llegarlo. ¿Y qué aspiro? Que tengamos un 85-90% al final del año en todos los 44 hospitales, pero eso pende de que no empecemos a confrontarnos e invertir tiempo en estar peleando, sino todo lo contrario, que conozcan los hallazgos de la auditoría. Los 53 hallazgos son del Hospital San Juan de Dios y tenemos que resolverlos juntos porque si no, la complicación va a hacer ver que todo el sistema de salud está colapsado. Y eso no es cierto. Eso no es cierto. ¿Por qué no vamos al Hospital Roosevelt que está tan cerca? ¿Por qué no vamos al Hospital de Amatitlán? ¿Por qué no vamos al Hospital de Quiché, por ejemplo? Arriba del 95% de abastecimiento. Es organización interna y ante todo la humildad, y en este caso ofrezco mi humildad, de decir trabajemos juntos en lugar de estar atacándonos tan fuertemente de manera personal, porque yo no soy el enemigo, aquí está la prensa que lo dice desde hace muchos años. El enemigo puede estar adentro y es un sistema incluso que tiene que ir cambiando con el tiempo, pero que tenemos que reformar ya. Bueno, se nos ha agotado el tiempo. Doctor Figueroa, ministro, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Creo que esto es un tema que dará para mucha discusión. Y le cedo el espacio a mi compañero Juan Carlos Sandoval, quien tiene los comentarios desde redes sociales. Gracias, Philip. Vámonos a las redes. Tenemos mensajes. Nos dice a Silva, el robo hormiga no es el problema es la acusación mutua. La pregunta es cómo juntos trabajamos por la solución.
mucha casaca del ministro y para él todo está bonito. El día que se enferme, que ingrese en el San Juan de Dios, es lo que nos dice el señor Salguero. Fernando, si los puestos de salud y medicina preventiva fueran funcionales, no habría tantos pacientes en los hospitales. Quique, algunos empleados, miembros del sindicato, arruinan las instalaciones. Es una pena que personas sin valores estén allí. Lu nos plantea, con todo respeto, no puede descalificar a los médicos, no tiene idea del sacrificio que implica ser médico, denota ignorancia, es lo que dice Lu. Y nos dice también Ishmucané, no hay dinero porque nos han robado el presupuesto de la nación, que los grandes ladrones sean enjuiciados. Parte de los mensajes que tenemos en las redes sociales. Vamos a la pausa, al regresar tenemos otra entrevista. Quédese con nosotros acá a las 8:45. Estamos presentando a las 8:45. Gracias por continuar en sintonía de las 8:45 y vamos a dar paso a nuestro segundo tema de esta noche. Como ustedes saben, una de las demandas más sentidas que se han manifestado en las diferentes expresiones en la Plaza Central tiene que ver con la no reelección de los diputados al Congreso de la República. Actualmente alrededor de 143 diputados quieren reelegirse. Algunas iniciativas ciudadanas se han generado en este sentido. Una de ellas parte justamente del Foro Guatemala, que se acaba de reunir con los magistrados del Tribunal Supremo Electoral para solicitar se atienda al artículo 113 de la Constitución, que tiene que ver con el acceso o con poder aspirar a empleos públicos dentro del Estado. Ya nos contarán un poco más cuál es el detalle, qué es lo que expresa este artículo. Por el otro lado, el día de hoy, el grupo denominado G48, que está conformado por la comunidad de escritores, intelectuales y académicos, también ha presentado un recurso de amparo en contra del Congreso por incumplimiento de una de sus atribuciones. Para hablar sobre este tema nos acompañan esta noche el licenciado Flaminio Bonilla, justamente él es miembro del G48, bienvenido licenciado, gracias. Y Renzo Rosal, quien es miembro del Foro Guatemala. A ambos bienvenidos. Y dejo a Filip con la primera pregunta. Licenciado Bonilla, ustedes presentan hoy un recurso de amparo que básicamente buscaría que la Corte de Constitucionalidad allane el camino para que no se inscriba a diputados por una violación de procedimiento. ¿Nos podría explicar con más detalle cuál es el argumento y qué es lo que se está alegando? Miren, primero les quiero aclarar que esto no, yo soy parte de G48, suscribimos el amparo 15 o 16 postulantes que somos de G48, pero esto no es una acción directa de G48, porque nosotros somos un colectivo. No somos una asociación con personalidad jurídica. El fundamento básico y toral del amparo es que las legislaturas quinta, sexta y séptima, que es la actual, es decir, la legislatura de 14 de enero de 2004 a 14 de enero de 2008, 14 de enero de 2008 a 14 de enero de 2012, y 14 de enero de 2012 a 14 de enero de 2016, han incumplido con el artículo 171, literal D, de la Constitución, que establece como una atribución ineludible y obligatoria de los diputados de conocer la ejecución presupuestaria que a ellos les envía el Ejecutivo, que a la vez lo ha recibido la Contraloría General de Cuentas. El último conocimiento que hicieron ellos fue de la ejecución presupuestaria del año 2002. O sea que tienen 12 años de estar violando la Constitución. ¿Y eso los inhabilitaría para poder aspirar a la reelección? Mire, aquí, Carmen, tenemos que hacer un análisis bastante especial. Los diputados, desde la óptica mía como constitucionalista, han violado en flagrancia ese artículo constitucional, porque no hay
en todo el año 2003 a la fecha, ningún acuerdo legislativo en donde se haya conocido esa ejecución presupuestaria. Nosotros estamos pidiendo como amparo provisional que la Corte de Constitucionalidad ordene la suspensión de quienes presenten su candidatura a diputados en las elecciones del 6 de septiembre y que figuren en estas 3 legislaturas. Por eso nosotros acompañamos lo cual se podría depurar mucho más ese número de 143 que están aspirando actualmente a la reelección. Podría ser que no todos ellos. Por fortuna, los que están aspirando al jueves de la semana pasada habían presentado su papelería 62, pero todavía no le han entregado credenciales a ninguno. O sea que si la Corte a nosotros nos ampara en ese sentido, esos expedientes quedarían en suspenso y los que se presenten de los próximos también, porque es el 89.9% de los que pretenden reelegirse. Renzo, políticamente, viendo las demandas de las manifestaciones de la calle, ¿existen las condiciones para que la Corte de Constitucionalidad tome una medida de esta envergadura o que el Tribunal Supremo decida no inscribir candidatos ante esta denuncia? ¿Existe suficiente fortaleza alrededor de esas instituciones para dar un paso de esa trascendencia? Creo que hay como 3 componentes para poder de alguna forma responder a tu pregunta. Por un lado, está claro que existe una movilización, una presión ciudadana que se ha ido, digamos, planteando en el tiempo, más de 6 semanas, y que le dan como consistencia, te da como la legitimidad para eso. La otra parte son los recursos legales, es decir, estamos hablando de un asunto que durante 12 años como que hicimos como sociedad de vista gorda y que ahora parece a todas luces que hay una violación. Cuéntenos qué nos dice el 113, por ejemplo, para poner marco a Claro, el 113 trabajo. En este caso es un artículo constitucional que hemos invocado en el año 2009 y en el 2014 en el marco de la Comisión de Postulación. Pero que en este caso concretamente lo que nos dice es que para optar a cargos públicos hay que cumplir con 3 condiciones, 3 criterios centrales: idoneidad, capacidad y honradez. Y está claro que ahora lo invocamos por primera vez, digamos, en función del mismo proceso de elección, porque sabemos y hemos comenzado a ver consistentemente como muchos partidos, la mayoría de ellos, han ido presentando públicamente candidatos, especialmente al Congreso de la República y también a alcaldías municipales, que evidentemente no cumplen con ninguno de estos 3 condiciones. Algunos criterios jurídicos en torno justamente al 113 dicen que esto podría violar el derecho a presunción de inocencia de quienes aspiren a cargos públicos, porque se está hablando únicamente de que haya algún tipo de cuestionamientos razonables para que pudieran ser postulados, pero no se está aludiendo a pruebas concretas. De hecho, muchos de los diputados que tienen estas dudas no tienen procesos abiertos en los tribunales de justicia. Me parece que solo uno, y Filipe me corregirá, que es la diputada Maldonado, y fuera de ella los otros no. ¿Cuál es el argumento que ustedes han utilizado frente a este? Aquí lo que nos parece fundamental es la combinación entre los criterios no solamente de orden jurídico, sino también de ético-moral. Es decir, aquí es indispensable. Puede ser que hoy muchos diputados, con excepción de la persona que se mencionó, no tenga casos abiertos, pero han tenido en los últimos meses, en los últimos años, una cantidad, no solamente de casos, sino además con un nivel con niveles de gravedad, digámosle así, de contenido muy profundo. Y por lo tanto, entonces, lo que vemos es que han podido maniobrar en todo el sistema jurídico, que han permitido que al día de hoy inclusive puedan ser perfectamente, se les extiende inclusive la famosa certificado por parte de la Contraloría de Cuentas. Así que lo que estamos apelando en concreto es que el registro de ciudadanos pueda hacer esa combinación entre los argumentos de orden jurídico, que hay que establecer incluso una especie como de criterios, de instrumentos para poder ver qué candidatos cumplen y cuáles no, pero aplicar fundamentalmente un criterio de carácter ético-social, digamos. En cualquier caso, si finalmente esos candidatos pudieran verse agraviados y puedan presentar
pruebas y puedan por lo tanto ganar esos casos y quedar inscritos, ganar las elecciones e inclusive tomar posesión, lo importante es que queden socialmente en una lista de los tachados, digamos. Yo creo que eso es como un elemento, un producto social que creo que vale la pena subrayar. Licenciado Bonilla, el comisionado de CICIG decía hoy en una pequeña declaración que en próximos días se estarán presentando el informe de financiamiento de partidos políticos y que de la mano probablemente se presenten solicitudes de antejuicio contra algunos diputados. ¿Qué escenario jurídico se le presenta a los diputados? Que estando en el cargo se les solicita el antejuicio y van a tramitar su inscripción para aspirar a la reelección. ¿Tiene más solidez tener un antejuicio para que me bloqueen la inscripción o cómo entra comparado con el resto de argumentos que buscan evitar justamente la perpetuación de los diputados? Bueno, ahí son dos temas. El antejuicio se les va a plantear ahorita ocupando ellos la curul, entonces siguen gozando del derecho a antejuicio. Nosotros lo que estamos buscando es que se suspendan los expedientes de inscripción de los que integraron esas 3 legislaturas. El análisis es que probablemente podríamos caer nosotros mismos en violación de la norma constitucional de elegir y ser electo, que es una norma de derecho internacional humanitario. Pero aquí el contraargumento que nosotros tenemos es que el delito ya se cometió, y se cometió 12 veces, y es flagrante. Entonces aquí la presunción de inocencia no se da, ya se produjo el delito. Y miren, esto es perverso porque venimos a establecer la colusión que hay entre el organismo ejecutivo y el organismo legislativo, porque al no conocer esa ejecución presupuestaria, no se formulan los señalamientos de las entidades en donde hay corrupción y saqueo. Ese es un contubernio. Es el contubernio perverso que se ha dado durante muchos años, pero aquí lo descubrimos que el Congreso, confabulado con el Ejecutivo, no lo hace, porque el efecto de no inscribirse va a significar que sean otros que no hayan figurado como diputados o que hayan figurado en otras legislaturas. Justamente esa pregunta me surgía para Renzo. Al inicio de esta legislatura, uno de los temas que se celebraba es que entiendo que 92 diputados de los 158 eran nuevos y se hablaba de una renovación de la legislatura. Pero vimos que en términos prácticos de nada me sirve la renovación de personajes porque las mismas reglas de juego fueron las mismas. ¿Qué garantía hay, o mejor dicho, cómo evitar que si proceden a estas medidas que buscan la reelección de los diputados, cómo evito que los nuevos que lleguen a esos cargos no vengan corregidos y aumentados? Es una pregunta fundamental, es decir, si hoy elimináramos de tajo la reelección, estamos garantizando, digamos, tener una mejor calidad, pues eso estará por verse. El tema esencial, creo yo, es que la reelección es un fenómeno hoy que ha ido pervirtiendo absolutamente los partidos políticos, el ejercicio de la función pública. A final de cuentas, lo que estamos viendo es que ese fenómeno llevado al extremo, que hoy tenemos una reelección, digamos, ilimitada, tanto en diputados como en miembros de corporaciones municipales, se ha convertido en uno de los fenómenos, que han extremado los actos de corrupción y los actos, digamos, de mala gestión pública. Hacia eso vamos. Por lo tanto, como sociedad, aquí estamos de un extremo a otro. Ahora lo que estamos buscando como sociedad es absolutamente ya ni siquiera acotar la reelección, sino casi que prohibirla. Ahora, ahí sí, una observación también para ver la otra cara de la moneda. La otra vez escuchaba yo a un diputado del Partido Patriota justamente que justificaba el tema de por qué ponían algunos impresentables en los listados, ya sea para la alcaldía o para diputados. Y él decía, bueno, miren, ¿por qué el problema tenemos que ser los partidos políticos? El problema son los ciudadanos que elección tras elección los han elegido. Entonces, nosotros ponemos a disposición del ciudadano al candidato que a ellos les gusta. Y de esa cuenta hay algunos que llevan más de 20 años reeligiéndose en el Congreso de la República. Entonces decía, ¿por qué no? Lo que hay que criticar es a los ciudadanos que reeligen continuamente a estos funcionarios. Aquí hay un trabajo todavía pendiente que hacer, creo yo, también de ciudadanía.
lastimosamente no nos da tiempo de seguir comentando este tema, pero nos vamos a las redes sociales con Juan Carlos para ver qué dicen nuestros televidentes. Gracias, licenciado Ortiz. Vámonos a las redes porque tenemos muchos mensajes al respecto. Javier Hernández nos dice: querer es poder, pero este Congreso no tiene la voluntad de hacerlo. ¿Qué dirá Ninet? Es lo que dice el señor Hernández. Juan Carlos: la honradez, capacidad e idoneidad que exige la Constitución no se demuestra con prueba en sentido procesal. Edgar: que no los inscriban si tienen o han tenido procesos de corrupción. Alfredo: no se plantea también, ¿se podrá accionar legalmente en ese sentido para que cumplan con su trabajo? Raúl: impedir la reelección requiere una reforma constitucional al artículo 157, limitarla una ordinaria en el artículo 205 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Y nos dice también María: no son unos pocos, el descontento es generalizado, incluso los pacientes participan en esta manifestación. Son parte de los mensajes que tenemos en las redes sociales. Nosotros vamos a la pausa, le vamos a presentar noticias y deportes y luego regresamos ya con el debate esta noche. Philip Chicola y Hugo Novales, el primero de los temas. CICIG Congreso será nuestro hashtag de la noche. Hablamos acerca de una investigación que está llevando a cabo la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG. Hoy el comisionado Iván Velázquez aseguró que algunos diputados podrían estar implicados en asuntos de carácter penal. CICIG Congreso es nuestro hashtag de la noche. Siga con nosotros en Noticieros de Canal Antigua. Los deportes son presentados por Burger King.